recientes, pues, por ejemplo, lo que le pasó a Twitter, por ejemplo, Twitter quedó ahorita, pues, digamos que un poquito mal, ¿sí? Porque, pues, pasó todo este problema, ¿listo? De la filtración. Pero eso no es lo único que pasa. Hay muchos casos en empresas mucho más pequeñas, empresas familiares, microempresas, empresas de pronto medianas, en las cuales sus servicios se ven, pues, sobre todo en esta época, se ven sometidos pues a una sobrecarga de usuarios, se ven pues digamos que avallazados adicional por todo lo que es digamos pues los atacantes cibernéticos, ¿no? Y la información de todas estas empresas se ven precisamente desprotegidas frente a todo esto. También los procesos, los contactos, todo se ve, pues, digamos que comprometido, ¿no? Primero que nada, pues, precisamente la primera medida que siempre se tiene que tomar más que, digamos que empezar a implementar firewalls, antivirus, un poco de cosas, es empezar a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad de la información? Precisamente es la búsqueda de la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿A través de qué? De políticas, de controles, de mecanismos, el uso de roles, copias de seguridad, mejor dicho. La misma norma como tal establece diferentes dominios y controles para que esos tres ítems, que son los tres pilares de la seguridad informática, estén precisamente en consonancia con lo que se espera. ¿Listo? Adicionalmente, pues también, obviamente se refiere a los procesos y metodologías, las cuales son diseñadas e implementadas para proteger la información, sea electrónica, documental o cualquier tipo de información. La información no importa si solo está en servidores. Por ejemplo, si una persona puede tener su equipo muy bien protegido, pero está dejando la clave anotada en una agenda y esa agenda, pues digamos que está siempre por ahí a la vista, pues de todas maneras no está protegiendo de una manera adecuada su clave, o si no cambia su clave en el tiempo, digamos que se le pidió, o si esa clave no cumple con las que dicen las políticas de seguridad de la información, de que, por ejemplo, una política puede ser que no puede usar la misma clave que, digamos, ya utilizó hace 2 o 3 cambios de sesión. Hay que tener que, a veces el sistema él simplemente reconoce que la clave anterior no sea igual a la nueva que yo estoy ingresando. Pero para eso tiene que haber un log de bases de datos, el cual tiene que también estar cifrado, porque esa base de datos no puede quedar tampoco desprotegida. Y ahí es donde viene todo lo que es la parte de pronto más técnica del sistema de seguridad de información, pero todo obedece a un conjunto de políticas y normas establecidas. ¿Qué es la norma ISO como tal? Entonces, precisamente la norma ISO es una norma, de hecho, es de toda una familia grande que es la ISO 27000, la cual está diseñada precisamente para proporcionarle a las organizaciones diferentes requisitos para que ellos mismos, porque la verdad es que la norma se tiene que adaptar a las diferentes necesidades y oportunidades que tiene la organización para establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la seguridad informática. Los riesgos mutan, o cambian o desaparecen. Por ende, el sistema se tiene que estar actualizando de manera oportuna, de manera efectiva, para responder a esas modificaciones, a esos cambios, o por qué no a los nuevos riesgos que aparecen. La norma puede ser utilizada también por partes internas y externas para evaluar la capacidad, pues, de la organización en el cumplimiento de sus propios requisitos. En la parte interna, normalmente es precisamente cuando se hace una auditoría interna, ya lo hablaremos un poquito más adelante, y es cuando la empresa quiere saber cómo vamos, qué ha pasado, en qué podemos mejorar. Y de manera externa, casi siempre es o porque hay algún tipo de requerimiento que exige que la empresa tiene que cumplir, ¿listo? Con digamos, una cantidad, ¿listo? De conformidades para, pues, por ejemplo, poder competir o para poder ser, digamos, de calidad y especialmente para poderse certificar. En ese aspecto sí tiene que cumplirlo, no solo con el objetivo de mejorar continuamente, sino para poder conseguir y o conservar esa calificación y decir que es una empresa acreditada, certificada bajo la norma ISO. La norma incluye, pues, normalmente requisitos para la evaluación y el tratamiento de los riesgos. En este caso, pues hablamos de que se tiene que hacer de los activos de información que existan dentro del sistema, dentro de la organización, se tiene que identificar cuáles son sus riesgos, cómo se van a materializar esos riesgos, qué consecuencias pueden precisamente ocasionar. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa para evitar que eso pase o para controlarlo o para mitigarlo o para evitarlo o para transferírselo a otro que tiene de pronto más experiencia?
¿listo? En la solución de ese, digamos, riesgo cuando pueda presentarse. Los riesgos, como dice ahí, digo, los requisitos, perdón, establecidos en la norma son genéricos, es decir, aquí no es tan técnico ni se habla en términos, por ejemplo, como de inyección de código o este tipo, digamos, de ransomwares y otros malwares que se presentan. No, lo presenta precisamente a un nivel más general para que cada empresa, independientemente de a qué se dedique, pueda adaptarlo a sus necesidades. No es lo mismo los riesgos de una empresa manufacturera a, por ejemplo, una planta nuclear. La norma ISO, digamos en este caso, se alimenta mucho, obviamente, del sistema de gestión de la calidad de la ISO 9000, que está basado en el ciclo de mejora continua de Deming, y guarda una estrecha relación con la ISO 27002. ¿Por qué? La ISO 27001 es la encargada de establecer cuáles son los requisitos que tiene que implementar, operar, hacerle seguimiento y revisar y tratar de mejorar a nivel general la organización. Y este documento es una guía para empezar precisamente con esa implementación, mientras que la ISO 27002, más que un código de buenas prácticas, es la guía de implementación un poquito más aterrizada de ese marco genérico. ¿Por qué? Por ejemplo, en muchos casos dice, se tienen que crear roles. Por ejemplo, así dice un control, ¿sí? Se tienen que crear roles para saber qué tipo de usuarios van a acceder a qué sistemas y cómo se va a autenticar esos usuarios a un sistema. Ya dentro de la ISO 27002, ese mismo control, un poco de manera más explicativa, dice, los roles son esto, los mecanismos pueden ser estos, no limitándose a ellos. Entonces, por ejemplo, puede ser a través de biométricos, clave, algo físico como por ejemplo una llave, ¿listo? Y eso es lo que le ayuda precisamente a uno a identificar cómo puedo yo realmente cumplir con ese control. Conceptos básicos, no solo de la seguridad de la información, sino también de los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Tenemos precisamente la confidencialidad, que es esta propiedad que determina que un elemento, un activo de información, no esté disponible ni la información que está dentro de él esté revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. Es decir, la información solo tiene que ser accedida por las personas que tienen derecho o privilegios para acceder a ella. No puede estar por ahí libre y que cualquiera pueda acceder de manera, digamos, indiferente a esta información. La integridad, como dice ahí, es la propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los activos de información. Y es que la integridad es el concepto de que no se permiten cambios o creación de información, excepto por los roles, por las personas, por las entidades que tengan los privilegios y se hayan precisamente autenticado y hayan pasado pues los filtros diseñados para evitar que se cree, por ejemplo, información falsa o se copie información. Y la disponibilidad, que es la propiedad de que la información sea asequible y utilizable a solicitud de la entidad autorizada, y es que la información siempre tiene que estar disponible para las personas o las entidades que realmente la necesiten cuando la necesiten. Aquí hablamos precisamente pues un poquito de actualmente la información a través de la nube, ¿sí? Pues siempre va a estar disponible, pero no, muchas veces no tiene que ser, digamos, libre o tiene que tener muchos filtros de seguridad porque hablamos de información crítica. Ahí es donde viene el concepto de confidencialidad. Beneficios que precisamente otorga el contar una organización con un sistema de gestión de la seguridad de la información. Primero hablamos de los beneficios económicos. Y es que como dentro del mismo sistema se van a manejar muchos registros de seguridad, se van a manejar muchas herramientas que permiten ver el comportamiento del sistema de la información que se procesa tanto en computadores como en archivos físicos, como en dispositivos de almacenamiento, pueden ser en la nube, pueden ser electrónicos, pueden ser físicos. Siempre va a haber una trazabilidad de todo esto. Entonces, reduce el tiempo cuando se haga la investigación de cuándo hubo una brecha de seguridad, cuándo hubo un proceso de intento de robo de información o de robar de pronto claves de acceso. Reduce también el proceso de entrenamiento del personal nuevo. Normalmente, pues, todos estos sistemas involucran que ya todo está no solo sistematizado, porque pues hablamos de un sistema, sino que adicional hay data, hay mucha información que la persona
así llegue nueva, pues ya puede ir leyendo para entender, aquí el proceso es así, aquí tengo que entrar así, aquí no puedo hacer esto porque hay una política que me restringe, etcétera. Reduce litigios precisamente porque siempre va a haber muchas políticas, muchas disposiciones, tanto legales como normativas, que le indican a las personas qué puede hacer, qué no puede hacer y qué castigo va a tener en el caso de que incumpla con eso. Reduce las cuotas legales por eso mismo. Posiblemente puede reducir los costos de una póliza de seguros o a los que, digamos, a las empresas de seguros, les ayuda a mermar estos gastos por problemas presentes de seguridad y de las personas que trabajan con la información. Incrementa la imagen comercial y pública de las personas y de la organización como tal. Muchas empresas, precisamente dentro de su página web o en las tarjetas de presentación, en muchos dispositivos, digamos, o elementos que se usan para publicitar o promocionar el sitio o la aplicación o el servicio o la empresa como tal del producto, demuestran, digamos, una cuota mayor de confianza y de seguridad cuando tienen un sistema de seguridad de información. Protege los activos de información a través de todos los controles y mecanismos que se promueven a través de la norma. Incrementa la sensibilidad en seguridad de la información porque dentro de la misma norma no es solo implementar los controles, sino también hay muchos mecanismos para que las personas se apropien del sistema, conozcan más, no solo de software o hardware o de los diferentes elementos que usen dentro de la organización, sino que también está promoviendo el entrenamiento continuo, la preparación, la actualización en temas de seguridad en general de la información y de los activos de información. Y se genera una cultura más cercana a la seguridad que en ambientes donde no hay seguridad de la información desde el sistema de gestión. Mejora la selección del personal. Hay controles específicos para selección del personal, contratación, y adicional, cuando la persona ya está en su trabajo, también tiene que cumplir con unos controles y cuando abandona el trabajo o cambia de rol, también hay unos controles. Esto permite precisamente que las personas no estén entrando al sistema o estén adquiriendo información que no deberían estar obteniendo, y también mejora pues el proceso de selección al verificar pues credenciales y un montón de elementos que es importante cuando se va a contratar a alguien. Implementar la confianza de clientes y otras partes interesadas. Obviamente todo lo de arriba permite que a la empresa, al tener menos problemas legales, al tener una mejor imagen, al tener mayores controles, al tener mejor data y evidencia que sostenga cómo son sus procesos, pues finalmente mejora la confianza de los clientes y de otras partes interesadas, como quién, personas con las que tiene otros acuerdos, otras entidades con las cuales tienen contratos de prestación de servicios o contratos, digamos, de participación, etcétera. Otros tipos de beneficios como tal de certificarse como tal bajo la norma ISO. Entonces, por ejemplo, esto es para las personas que quieren ser auditores. Un perfil mejorado y mayor credibilidad en el mercado. Conseguir ese tipo de certificaciones no es difícil, pero tampoco es fácil. Esto requiere estudio, análisis y obviamente al poder lograr la certificación se contiene un plus comparado con otros profesionales de la misma rama, del mismo área, que no la tienen. Ventaja competitiva también el posicionamiento en el mercado, obviamente va muy, digamos, de la mano con lo primero. Reducción de amenazas ante la imagen de seguridad de los competidores. Muchas empresas y también personas que tienen conocimiento de la norma y que la aplican dentro de sus organizaciones y dentro de sus procesos como tal, precisamente dentro de esta gestión del riesgo, pues como esto es un proceso cíclico de identificación, de análisis, de validación de los posibles riesgos y de mitigación o contención, permite precisamente estar uno en constante trabajo detectando amenazas, lo cual hace que obviamente se reduzca el impacto de ellas o que una se materialice. Aporte en la evaluación por parte de auditores de tercera parte, lo mismo. Cuando una organización realmente tiene personal a cargo que está familiarizado con el sistema de gestión y con la norma, facilita los procesos de auditoría, facilita también en la implementación del sistema. Orgullo y motivación de empleados, lo mismo. Cuando la empresa tiene un sistema que sí funciona, que la información está toda centralizada, organizada, pues es mucho más práctico también para ellos empezar
a obtener su información, a buscar información, a generar esta información, a analizarla, etcétera. Reducción del riesgo en las barreras no arancelarias. Bueno, en este caso, básicamente es que hay muchos riesgos como van de la mano. Por ejemplo, cuando hay una persona falla, normalmente eso repercute en ¿qué? Problemas legales y problemas económicos. El tener el sistema, pues permite disminuir la consecuencia de esto. Conocimiento anticipado de las demandas presentes y futuras de los clientes. Normalmente existen empresas que no trabajan como tal con el tema ni del sistema de gestión, ni de la calidad, ni de la seguridad, ni nada. Pero uno precisamente cuando uno ve esas situaciones, pues uno ya sabe más o menos a qué enfrentarse, qué posibles riesgos está corriendo y empieza uno precisamente a tener en cuenta qué necesidades va a tener a nivel de seguridad y permite pues obviamente integrar mejor o tener un conocimiento más de base de qué necesitan y cómo solucionar los problemas relacionados con seguridad de la información. Y niveles parcialmente más bajos de informes de regulación. ¿Qué significa eso? Pues básicamente menos problemas en cuanto a resultados. Entre mejor sea el sistema, pues mejores indicadores vamos a tener, por ende van a haber menos informes en los cuales vamos a sacar bajas calificaciones o vamos a tener puntajes bajos. La gestión del riesgo y la seguridad es clave para tener un buen sistema de gestión segura de la información. La identificación de esos riesgos es lo que hace que precisamente el sistema sea confiable, sea robusto. Y es que, por ejemplo, a nivel de gestión del riesgo tenemos todo tipo de riesgos. Por ejemplo, tenemos riesgos humanos, riesgos físicos, riesgos lógicos, riesgos humanos. También tenemos, pues, digamos que, como el ejemplo actual, riesgos externos, por ejemplo, la pandemia, pero tenemos también otros, ¿no? Por ejemplo, posibles problemas con alimentación eléctrica que podría afectar un equipo si no está pues a por la tierra y no está bien protegido en cuanto a la integridad física del dispositivo, copias de seguridad. Bueno, tenemos un montón de elementos a los cuales cada activo de información, ¿qué es un activo de información? En resumen, un activo de información es todo elemento que almacene, procese, gestione o transporte información de la empresa o la organización. Y ahí es cuando otra vez volvemos al ejemplo anterior, no es solo lo que tenga que ver con tecnología. Por ejemplo, una agenda con unas claves anotadas también se puede considerar un activo de información. Un cable de red por el que viaja la información también, porque precisamente por ahí está viajando la información, o peor, el Wi-Fi, ¿sí? La gestión del riesgo en la seguridad, pues obviamente también involucra otros elementos de pronto que la gente muchas veces no tiene mucho en consideración, que es precisamente las situaciones externas, ¿no? Los cambios de clima, a veces muy abruptos, eh, problemas de, por ejemplo, las personas cuando se contrata a alguien nuevo que no está con ciertas, digamos, capacidades y puede cometer muchos errores con la información, problemas, digamos, del ambiente, ¿sí? Riesgos de incendio, problemas de alimentación eléctrica o mucha humedad. Tenemos un factor que es, por ejemplo, lo económico y lo legal. Cuando cambia una ley, a veces afecta también el funcionamiento de la empresa y de la información que existe dentro de esta organización. Por eso es importante no solo tener en cuenta todos los riesgos que pueden existir dentro de una organización como tal, sino también los que vienen de afuera. Y esto también lo establece la norma ISO, la gestión de todos estos riesgos, la clasificación de todos estos riesgos, las posibles medidas que pueden tomarse para mitigar, contener, evitar o transferir todos estos riesgos. Y tenemos que precisamente empezar a hablar de qué es el riesgo, porque el riesgo precisamente tiene una definición que es muy interesante, y es que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos como una desviación positiva o negativa de lo que se espera. El riesgo no es necesariamente negativo, el riesgo también puede ser positivo. Bueno, entonces, un caso puntual, digamos un ejemplo. Yo trabajo y estudio digamos, en lugares muy alejados de la ciudad. Y con esto de la pandemia, ahora hago teletrabajo y hago teleestudio. Ya no gasto dinero en desplazarme a los dos lugares y ahorro tiempo. Si se dan cuenta, ese es un riesgo, sí. Tengo el riesgo, por ejemplo, de poderme contagiar con el coronavirus o algo, pero estoy mitigando otros riesgos, como por ejemplo el riesgo al transportarme, el riesgo al, bueno, digamos que ese no es un riesgo si no estoy ganando algo de dinero porque ya no
tengo que desplazarme y gastar pues el tiempo también y la gasolina o el transporte, pagar al bus o lo que sea. Entonces, no necesariamente el riesgo tiene que ser algo negativo, ¿listo? Cuando el riesgo es positivo, pues lo que hay que hacer es empezar a generar oportunidades para aprovechar ese riesgo. Cuando el riesgo negativo es cuando tenemos que empezar a tomar también planes de acción, o perdón, aquí se llaman es planes de gestión del riesgo para tratar de disminuir el impacto negativo de estos. ¿Qué hace precisamente esta gestión del riesgo? Dentro de la norma ISO 27000 existe un anexo que se llama el ISO 27005, que es todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo de la seguridad de la información. Pero ahí se indica precisamente cómo se hace todo el proceso de gestión del riesgo. Pero básicamente es la identificación de los activos. Por ejemplo, aquí tenemos dos activos diferentes. Uno es un correo electrónico y otro es, por ejemplo, un servidor, que es algo mucho más físico, ¿cierto? Los riesgos a los que estos están expuestos, la probabilidad de ocurrencia y normalmente se mide precisamente eso es riesgo, cómo afecta a los tres pilares de la seguridad de la información, cómo puede afectar a la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad. Y dependiendo del activo, se puede pues colocar más o menos amenazas o posibles riesgos que afecten a ese activo, ¿listo? Ya dependiendo, pues digamos que la misma metodología establece diferentes métodos de medición o de evaluación del riesgo a través de escalas, sean cuantitativas o cualitativas, pero él solo hace la sugerencia. ¿Por qué? Porque esto lo puede hacer la empresa. Por ejemplo, aquí lo califican de 0 a 5, pero podría ser más alto que eso, podría ser de 0 a 10, de 0 a 100, porcentual, ¿listo? Simplemente textual, bajo, medio, alto, crítico, ¿listo? Y menor que bajo podría ser es nulo, inexistente, muy poco probable, ¿listo? El punto es que esto se puede evaluar para saber qué hacer con qué y cómo mitigo, por ejemplo, frente al correo electrónico, que filtren la clave, que se hagan los cambios adecuados, ¿listo? Que la gente no esté compartiendo o varias personas estén compartiendo el mismo correo porque después es difícil hacer la trazabilidad de quién fue quien envió qué, etcétera. Y teniendo en cuenta esto, ahí sí se empieza a armar todo el resto del plan también. Antes de poder generar todo el plan de gestión del riesgo, hay que conocer qué activos tengo en mi organización, qué activos son los que están más proclives a una amenaza, qué tan probable es que esa amenaza ocurra y cómo me puede dañar, porque a veces una amenaza no me puede afectar de una única manera. Una sola amenaza a un riesgo me puede afectar de 2, 3, 4, 5 o N maneras. ¿Listo? La norma ISO, la estructura como tal, ¿listo? Comienza precisamente más que todo en la primera parte, ¿listo? Que es la número 4, que es la parte de planeación. La primera parte, sí, pues digamos que la parte de introducción, alcance, referencias, normativas y términos y definiciones, son la descripción precisamente de, por ejemplo, qué es el riesgo dentro de la norma, qué es un control, qué es una política, qué es una medida. Bueno, son 94 definiciones que se tienen que manejar dentro de la norma. Sin embargo, donde realmente empieza es en el contexto de la organización, en el punto 4. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Empezar a entender qué es lo que hay en la empresa, cuáles son esos objetivos de seguridad de la empresa, porque no todas las empresas van a tener los mismos objetivos. Por ejemplo, una empresa dedicada a hacer software va a tener unos objetivos mucho más extensos y mucho más grandes y complejos de contener o de manejar a nivel de seguridad de la información que de pronto una empresa dedicada, no sé, puede ser una cadena de droguerías, podría ser, donde sí hay información, por ejemplo, de clientes y de productos, pero la información, pues, digamos que es muy repetitiva. Va a ser más que un sistema de inventarios y de pronto nómina y cosas así. Mientras que en el software va a existir, en la empresa de software va a existir esas mismas dependencias, información de los clientes, el manejo de nómina, etcétera, más toda la información que el cliente nos puede estar compartiendo, como copias de bases de datos, números de contactos, etcétera, de ese cliente y que ese cliente puede categorizar como información crítica importante. Y eso es lo que hace, digamos, el primer apartado, el conocer bien qué hace la empresa, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, con qué cuenta, con qué no cuenta. Todo esto depende también de contar con un buen liderazgo. ¿Qué es un liderazgo? Y es que la empresa normalmente está gerenciada o administrada
por una alta dirección, que puede estar compuesta por una o varias personas. Pero esta persona o este grupo de personas tienen que precisamente disponer de los recursos para poder implementar el sistema de gestión, poder asignar a las personas las tareas para la implementación o mejora de ese sistema de gestión de riesgo. Y no solo es que existan los riesgos, sino los recursos, sino realmente que esos recursos se estén usando de la mejor manera para cumplir con esos objetivos de mejora o de implementación. Luego viene la planeación, teniendo en cuenta ya qué hace la empresa, qué es lo que quiere y que realmente se cuente con esos recursos y que están a disposición, pues se empieza a hacer la planeación, ¿no? Empezar a mirar los riesgos, qué existe, qué no existe, qué riesgos existen, qué activos tenemos y empezar a mirar, bueno, todo lo que es la planeación del riesgo y qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Luego viene el soporte, que ya es la implementación casi, ¿listo? Pero ya empezar a mirar, bueno, necesitamos contratar personas, necesitamos capacitar personas, necesitamos comprar X y Y cosa, empezar a mirar todo lo que necesitamos, además de la comunicación y empezar a dejar información del proceso de implementación del sistema de gestión. Luego viene ya la parte de el hacer o la operación, que ya es implementar el sistema, empezar a medirlo, empezar a ver precisamente cómo se porta y empezar a obtener esa información ya como tal, no de la implementación, sino del sistema. Por ejemplo, si yo en la entrada tengo, por ejemplo, no sé, un vigilante, el cual debe estar pendiente de que las personas por política, por ejemplo, de pronto se puede crear una política, tienen que identificarse sí o sí con carnet y él no lo está haciendo, el sistema dice que lo tiene que hacer y la persona no lo está haciendo, el problema no es de la persona, el problema es que no se está haciendo el proceso. ¿Pero por qué? Ah, no, es que no hay manera de saber, por ejemplo, el carnet, si es original o no, o mucha gente no lo carga porque no tiene el hábito. Bueno, es algo que hay que hacer desde el sistema, no desde la persona, sino desde el sistema. ¿Cómo mejoramos entonces ese proceso? Metemos un torniquete o metemos algún tipo de sistema que de pronto no dependa de ese carnet, por ejemplo, puede ser un biométrico o algún tipo de elemento que permita que también, porque también puede pasar que el vigilante, el portero, no esté, porque a veces tienen que ausentarse a hacer algo. Entonces, si él no está, no hay quien verifique. Y ahí se va mejorando precisamente el sistema, ¿no? Luego viene el verificar, que es el punto 9, que precisamente es ese sistema, empezar a mirar qué funciona, qué no funciona. Si hay algo que no funciona, mirar por qué no funciona y mejorarlo. Y si hay algo que funciona, de todas maneras, mirar si se puede mejorar, si existe la opción de mejora, implementar la mejora. Y luego viene ya como tal la mejora, que es verificar que esa mejora sea viable, que realmente siga cumpliendo con los objetivos de seguridad y implementarlo para volver a repetir el ciclo, ¿sí? Otra vez volver a implementarlo, verificar que funciona, ta, 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 ta. Bueno, el anexo A de la norma ISO es llamémoslo, la columna vertebral de la implementación del sistema. Hablamos de que se cuenta con 14 dominios, que son los que se ven ahí en pantalla, ¿listo? Junto con 114 controles. Estos 114 controles, obviamente, pues digamos que hay dominios con más o menos controles. Por ejemplo, el número 5 solo tiene 2 controles. Pero el número 6, si no me falla la memoria, cuenta con, creo que son 4, ¿sí? En ese momento no tengo la norma. Sí, son 4, ya me acordé. Y cada uno establece normas o establece diferentes controles de qué es lo que debe hacer la organización para garantizar que cada uno de estos se cumpla. ¿Listo? Normalmente cada uno de estos dominios tienen unos subdominios con sus objetivos de seguridad asociados y cada uno de ellos tiene uno o varios controles asociados al cumplimiento de ese objetivo. En resumen, por ejemplo, el de políticas de seguridad de información, y es, digamos, el clave aquí, es que la empresa tiene que tener una fuerte documentación que haya sido verificada, avalada, comunicada y entendida por todos dentro de la organización a nivel de qué es lo que la empresa está haciendo de seguridad de la información. Y esa política, pues adicional, no solo tiene que existir, sino que tiene que actualizar cada cierto tiempo. Si yo tengo una política, por ejemplo, yo voy a hacer una auditoría y me dicen, empiezo una vez por el primer control, verificar que exista una política de seguridad que ha sido comunicada, entendida, etcétera. Y sí, puede que existe. Yo hoy miro, uy, es de 2016. Normalmente eso se actualiza a un periodo de máximo un año. Eso se tiene que actualizar. Y yo pido pues una versión más actualizada. Me dicen, no hay.
¿Cumple con el primer control? Sí, claro. ¿Cumple con el segundo? No, porque dentro de la misma política también debería, uno la ley y hay de decir, se tiene que actualizar normalmente la norma dice, se tiene que actualizar de manera periódica, uno establece el periodo, máximo casi siempre es un año, o cuando haya un incidente de la seguridad mayor. Y si han habido incidentes y aún así no lo ha actualizado, no cumple con ese control. Luego tenemos el control 6, que es el de la organización de la información. Aquí hablamos de que la organización como tal empieza a crear roles para las diferentes personas que tienen que interactuar con el sistema de información, el cómo van a administrar esas personas, digamos, sus roles, qué es lo que van a hacer estas personas para, por ejemplo, obtener el rol o darse de baja, etcétera. Luego, aquí tenemos, por ejemplo, el control 7 también, que es el de seguridad de recursos humanos. Ese tiene básicamente 3 controles. El de antes del empleo, que es todo lo relacionado con contratación, el que tiene que ver con durante el trabajo y el que tiene que ver con cuando termina el trabajo o bueno, la persona ya no labora más con la organización o cambia de rol. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser una persona, digamos, que maneja un sistema de una parte más operativa a ser alguien que ya toma decisiones basadas en la información que recolectan otros. ¿Tiene mayor responsabilidad? Claro. ¿Tiene acceso a más información? Sí. Entonces, por ende, tendrá que asumir también otras responsabilidades y otros riesgos. Y también, pues digamos que dentro de lo que es gestión de activos es la identificación de los activos, identificación, por ejemplo, de trabajos que se pueden hacer, como por ejemplo dispositivos móviles que pueden entrar a la empresa, el uso de los mismos equipos, políticas de uso de acceso también a redes e internet, teletrabajo. Aquí está presente un control que literalmente se llama así teletrabajo. Y así todos los 14 dominios tienen, pues digamos, sus controles que buscan aportar a que la empresa esté funcionando de manera óptima en cuanto a los diferentes objetivos de seguridad que ellos mismos han establecido, pero partiendo de aquí. ¿Y para qué se hace todo esto? Para poder precisamente tener cumplimiento o más bien muchas conformidades de tanto las autoridades internas como las autoridades externas. Las autoridades internas solo existen una que también se conocen con el nombre de primera parte y son cuando la misma empresa se autoevalúa, ¿sí? Es cuando la empresa quiere saber cómo vamos, cómo estamos, ¿listo? Si hemos mejorado, se han presentado inconvenientes de seguridad, entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar que vuelvan a suceder? Y si vuelve a suceder, pues que nos impacten menos, ¿no? Y tenemos las de autoridad externa, que en este caso sí tenemos dos subcategorías, la de segunda parte y la de tercera parte. Las de segunda parte, que son cuando el sistema pues realmente está siendo auditado, perdón, por externos, pero no porque la misma empresa quiera saber cómo está, sino porque un tercero pues quiere saber cómo está la empresa. Por ejemplo, si yo soy, digamos, Google, ¿sí? Un ejemplo, Google, y voy a contratar a alguien en un país aquí en Latam para tercerizar la creación de software, por ejemplo, todo lo de G Suite, ¿sí? Pues yo necesito saber cómo está esta empresa a nivel de seguridad, a nivel de manejo de la información, también, bueno, digamos que es muy específico, pero manejo del paquete o de los paquetes de Google, manejo de la seguridad informática, de las buenas prácticas de codificación, metodologías de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Google podría mandar a auditar a esta empresa, más que todo con esos fines, saber si cumple o no cumple con sus propias expectativas. Y la de tercera parte, que ya es cuando la misma organización le pide, en este caso, a una empresa de certificación que los audite para obtener la certificación. ¿Qué es una auditoría? Porque se ha hablado mucho de precisamente la auditoría, la auditoría, la auditoría. Pero, ¿qué es realmente hacer una auditoría? ¿O en qué es la auditoría? La auditoría es un proceso, también puede decir de pronto que es un macroproceso, que es un proceso grande, que es sistemático, independiente y documentado. ¿Qué significa sistemático? Que está planeado y que precisamente tiene una lógica, una estructura que se sigue. Independiente, ¿por qué? Porque lo hacen entes terceros, ¿listo? A los procesos que están siendo auditados. No es que yo me audito a mí mismo como tal, sino dentro de mi organización, así sea una auditoría primera parte, yo digamos que trabajo en talento humano. Entonces, yo como empleado de talento humano no voy a auditar al de talento humano. Tiene que haber una oficina de auditoría que se encarga de evaluar el trabajo de
las personas que trabajan en esta otra área, pero de manera documentada. Es decir, como todo tiene un proceso, todo tiene una guía, pues lo que se hace es ir a verificar que la documentación, que por ejemplo en este caso talento humano está generando, está adquiriendo, está trabajando con esta información, con todos estos datos informáticos, con toda la data en general, sea física o digital, realmente cumple con las políticas que se estableció entre la empresa, con los sistemas, con los procesos que se establecieron. ¿Para obtener qué? Evidencia y evaluar de manera objetiva. La idea es esta. Toda auditoría se basa en la evidencia. ¿Listo? No se basa en comentarios ni en experiencias vividas, ¿no? Se basa en la evidencia y la evidencia normalmente tiene que ser tangible y tiene que poder ser reevaluada. Es decir, no es que hoy existe y mañana no. ¿Listo? Tiene que persistir y existir. Y se evalúa de manera objetiva. Si en un documento dice que tiene que hacer esto, por ejemplo, digamos un ejemplo, en una estación de trabajo, en un PC, la persona tiene que, cuando vaya a irse, tiene que, si no apagar el equipo, entonces cerrar sesión para que nadie pueda entrar a su equipo. Y las personas no lo están haciendo, pues hay que evaluar por qué no lo están haciendo. Y la evidencia es la que va a revelar precisamente eso. ¿Listo? Pero esto se hace con qué? Con el fin de determinar en qué grado se cumplen los diferentes criterios de la auditoría. Por ejemplo, eso se llama estación de trabajo en abandono, ¿sí? Eso no puede existir en una organización. ¿Por qué? Porque mientras una persona se ausente 1 o 2 minutos, pueden ir a alguien e infectarle el equipo con un virus sin querer, o robarle información, o tomarle una captura de pantalla de alguna información crítica, etcétera, etcétera. Así se va a ver la clave por encima del hombro, pero pues eso está mal. El auditor, entonces, es una persona que tiene que cumplir con ese proceso, pero precisamente, ¿qué tiene que tener ese auditor? Como características propias, tiene que tener lo siguiente, de mente abierta. Es decir, es una persona que no es, digamos, tan estricto en que las cosas se hacen como él dice, sino las cosas se pueden hacer de diferentes maneras siempre y cuando cumplan con las normas y presenten la evidencia, es válido. Decisivo. Si cumple, cumple, si no cumple, no cumple. En este aspecto es precisamente el poderle expresar al auditado si cumple y si no cumple, por qué no cumple y poder tomarle decisión de manera asertiva y objetiva de que pues se tomó una decisión, se encontró una no conformidad, una observación, ¿por qué? Seguro de sí mismo. En este aspecto, precisamente el ingeniero, perdón, el auditor tiene que poder tomar estas decisiones y estar seguro de que él está haciendo bien el trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente ya lo miramos más adelante, pero para hacer la auditoría tiene un proceso grande, tiene un proceso de planeación, verificación de información, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, él sabe qué es lo que tiene que evaluar y qué es lo que espera conseguir. Honesto y discreto. Lo honesto, pues básicamente es que tiene que decirle al cliente precisamente si pasó, si no pasó, pero tampoco le tiene que estar contando a todo el mundo si el cliente pasó o no pasó. ¿Listo? O sea, él tiene que guardar esa información y solo revelarla, si acaso, en el informe. ¿Listo? En el informe final de la auditoría. Tiene que ser observador, porque ¿qué pasa? En la auditoría no solo es lo que el auditado me quiera mostrar, sino también lo que el auditado a veces no muestra. ¿Listo? Por ejemplo, hay controles que tienen que ver con todo lo que es la red física de datos, de cableado, etcétera. Eso tiene presente también unos componentes de normativa a nivel de protección e integridad de la información, pues, que viaja, por ejemplo, en este caso, por la red. Si no se cumple, el cliente puede estar aquí mostrando, sí, nosotros tenemos cable categoría 7 y de todo, pero está mal ponchado, no está canalizado ni nada seguro, sino así, digamos que por una esquinita, mejor dicho, no cumple. Y eso no me lo muestra, pero uno lo ve. Y pues ahí se tienen que obtener las evidencias de esto, ¿no? También saber escuchar. Muchas veces el auditado dice una cosa, pero omite otras. Y a veces es justo lo contrario. Habla y habla y habla y le cuenta a uno de todo, pero de toda esa información, solo una parte es importante. Hay que saber escuchar por eso, para ver qué es lo importante de todo lo que puede decir un auditado. Ser paciente, por eso mismo, a veces, digamos que conseguir la evidencia es demorado, es complejo.
Entonces hay que tener paciencia, ser claro, entonces lo mismo, expresarse de la mejor manera con el auditado para que él entienda qué es lo que uno le está solicitando o qué es lo que uno esperaba y ser justo, ¿sí? Va muy de la mano con ser honesto y discreto. Y es que, pues, si el cliente presenta algo que realmente cumple, pues validarlo, ¿no? También un poco de parte con lo de mente abierta. Pero también, si no cumple, pues también explicarle por qué no cumple, qué es lo que se esperaba, orientarlo un poco en ese problema. Capacidad de comunicación, básicamente, si no puedo hacerme entender porque uno no sabe con qué persona se va a encontrar durante el proceso de auditoría o qué tipo de evidencia voy a encontrar, con qué tipo de documentación, poder solicitar o pedir mayor información de manera tal, así me toque reformular preguntas o reformular peticiones para que entiendan qué es lo que yo estoy requiriendo. Y ser diplomático, no entrar en controversias ni en peleas. Básicamente siempre tratar de que el proceso se haga de la manera más expedita, clara, pero completa que se pueda hacer, evitando precisamente problemas. La calificación de los auditores. Entonces, bueno, normalmente, ¿sí? Para ser auditor hay que tener estas tres cosas. La primera, pues tener algún tipo de educación, ¿sí? Un estudio formal, como dice ahí, puede ser en la rama que sea, ¿sí? Puede ser un ingeniero de software, un ingeniero de sistemas, un ingeniero electrónico, un administrador de empresas, un administrador de ciencias, no importa, ¿sí? Lo que importa es que entienda qué es el proceso de auditoría, qué es lo que se pide dentro de la norma, que busque, porque esto también tiene que ver mucho con la parte de normativa y legal. Entonces, por ejemplo, que se empape del conocimiento que tiene que tener dentro de su país o de las áreas en las cuales va a ser el proceso de auditoría. La formación, obviamente yo no puedo ser auditor a menos de que esté certificado, por ejemplo, como mínimo el curso de auditor interno, ¿sí? Y pasar el examen, obviamente, que mi certificado. Y pues digamos que la experiencia también suma, ¿no? Pero pues como mínimo uno arranca con los dos primeros, ¿no? Una teniendo algún tipo de estudio y la certificación de editor. Obviamente entre más experiencia mejor. ¿Por qué? Porque va a saber identificar mejor las evidencias, va a poder armar mejor el plan, generar todo lo que es la información y los documentos para las preguntas, para el checklist y toda la información que requiere. Lo mismo, el auditor tiene que cumplir con tres principios dentro de la auditoría. ¿Listo? No es solo las cualidades que están en la parte anterior, sino que durante el auditor, durante el proceso de auditoría, tiene que demostrar estas tres, tiene que cumplir con estos tres principios, perdón. El primero que es la conducta ética o profesionalidad. ¿Qué significa esto? Y es que pues tiene que ser una persona, ¿listo? Que demuestre precisamente una ética, que demuestre ser una persona íntegra en su trabajo, ¿listo? Que no se deja conducir ni por la ira ni por ningún tipo de estos sentimientos a veces de pronto, porque pues durante la auditoría podrían presentarse ciertas acusaciones y problemas, una persona que no se deja llevar, que se controla y ejecuta el proceso como fue planeado. La presentación ecuánime, y es que la información que esta persona, que el auditado genera o que utiliza, tiene que administrarse de la mejor manera. ¿Para qué? Para presentarla de una manera ordenada, de una manera entendible, ¿listo? Y el debido cuidado personal. En este aspecto, sí, pues lo ideal es, como es, digamos que es muy sencillo, y es que pues presentarse de una manera acorde al proceso robusto, serio y profesional que es el hacer una auditoría. Entonces, pues digamos que nadie les dice que tiene que ir de corbata todo el tiempo o algo así, no, pero sí una presentación acorde. La auditoría como tal también tiene unos principios. Ahorita vimos lo del auditor. Lo de la auditoría, entonces, uno, la auditoría tiene que ser independiente y tiene un enfoque basado en la evidencia, que como dije hace un momento, independiente significa que se puede hacer, ¿listo? O debe hacerse por personas que no están involucradas o que no tienen ninguna relación con el auditado. Son personas que pueden trabajar de manera independiente. Por ejemplo, dentro de la auditoría se puede hacer in situ o remota y se puede hacer con presencia o sin la presencia de personas. Dependiendo de, digamos, las características de la auditoría,
pues de todas maneras, esta se tiene que poder hacer de acuerdo a lo planeado. Por eso tiene capacidad de ser independiente. Y segundo, ¿por qué puede ser independiente? Porque se basa en la evidencia. Si la evidencia existe, si la evidencia es conforme y si la evidencia puede ser vuelta a evaluar en una posible, digamos, de verificación o, digamos, una actualización del sistema, pues la evidencia va a estar y se va a poder trabajar con ella de manera independiente sin que haya pues ningún sesgo ni ningún problema relacionado con la falta de integridad o la falta de existencia de esta evidencia. Solo, como les dije hace un momento, solo la evidencia basada en documentación o en elementos que se puedan reverificar o rectificar es válida. Entonces, por ejemplo, una entrevista, siempre y cuando la entrevista, por ejemplo, quede grabada o quede evidenciado quién está diciendo qué, es válida. ¿Listo? Como se mencionó hace un momento, pues precisamente la auditoría como tal es un proceso de mejora continua en el cual, ¿qué es lo que yo hago? Planifico qué es lo que quiero hacer dentro de mi sistema de información, lo hago, verifico si eso que yo hice realmente cumplió con mis objetivos y con mis expectativas, y luego en el actuar, pues verifico qué fue lo que pasó, cumplí, no cumplí, por qué no cumplí, por esto, y vuelvo otra vez a planificar para mejorar. Y aún así, si cumplí y veo la oportunidad de mejorar en ese actuar, pues planifico para mejorar y el ciclo siempre se va autoalimentando, se va mejorando de manera continua. La auditoría se basa en los hallazgos y en la evidencia y es precisamente que durante la auditoría pues nos basamos en esto o se debe basar en esto, en los resultados de que esa evaluación que se recopiló cumpla con los criterios de la auditoría. Es decir, si en la auditoría a mí me decían que yo tenía que evaluar, por ejemplo, que los correos electrónicos llevan una firma y que hay copia de esos correos en caso tal, y yo evidencio que no se está haciendo, que el sistema de mailing no tiene un log ni tiene copias de seguridad, pues no está cumpliendo, porque el criterio era no solo que el sistema de correo funcione, sino que haya pues precisamente una protección de la información que se envía por correo para mirar también la trazabilidad de la información. Si no se está haciendo, pues no cumple. Y ahí es donde hablamos precisamente del cumplimiento y no cumplimiento. Cuando yo hallo algo que cumple, o sea, un hallazgo que cumple con los criterios de la auditoría, es porque, uno, es un requisito, sea de la misma norma o de legal, o sea, de una ley dentro de mi país que me la exige, o un reglamento dentro de la empresa, o un acuerdo contractual con una organización. O sea, es decir, existe algo que me dice a mí que usted tiene que cumplir con esto. Segundo, ese requisito, ese algo que yo tengo que cumplir, tiene que ajustarse a la exigencia. Por ejemplo, si a mí me dicen, no, es que tiene que hacer copias de seguridad y yo lo que estoy haciendo es clic secundario, guardar copia o mandar copia USB, pues eso realmente no es lo que uno esperaría de una copia de seguridad, ¿no? Pero podría ser, depende de cómo lo estén gestionando. Pero, pues, como dice ahí, se tiene que ajustar a la exigencia. Si a mí me dicen que la copia, por ejemplo, de una base de datos, tiene que ser un archivo, por ejemplo, de copia de seguridad que se pueda restaurar después fácilmente, por ejemplo, como un punto .bk o algo así, un punto .back, y no lo estoy haciendo así, pues no cumplirá con la exigencia. Ahora, la implementación corresponde a la intención. Muchas veces puede que un sistema tenga un sistema de copias de seguridad porque lo trae por defecto, pero no porque yo decidí implementarlo. Muchas veces en muchas empresas pasa eso. Un sistema, por ejemplo, digamos de WhatsApp, tiene un sistema para hacer copias de seguridad en la nube, en la cuenta de Google, pero uno lo programa qué tan seguido y eso depende de las personas. Por ejemplo, si yo tengo mucha información que diario me llega crítica, pues obviamente tendría que sacarle una copia diaria. Pero si a mí no me llega mayor información, podría dejarla una vez al mes o algo así. Y la implementación es eficaz, es decir, realmente ese sistema de copias de seguridad quedó implementado como se pedía, realmente está funcionando bien. Ahí podemos hablar de cumplimiento. ¿Qué es una no conformidad? Básicamente es cuando no se cumple con el requisito. Es decir, no cumple con nada de esto. ¿Listo? La conformidad y la no conformidad. Como les mencioné en su momento, la fase de las auditorías como tal. ¿Listo? Esto normalmente se hace en equipo liderado por un líder, un auditor líder. Comienza con la fase precisamente de inicio, que es cuando vamos a hacer precisamente o nos designaron a hacer la auditoría. Entonces empieza a hacer toda la revisión documental, todos los acuerdos, los contratos, las normativas, las leyes, las políticas, etcétera, que existen de la organización,
Cuando ya se tiene ese conocimiento, entonces pasamos al plan de la auditoría, que ya es empezar a mirar qué vamos a auditar, qué es lo que esperamos verificar en esos procesos, qué procesos vamos a auditar, obviamente, quiénes son los que van a auditar, qué van a auditar, cómo la van a auditar, cuándo la van a auditar, ¿listo? Esto, pues, digamos que el plan de auditoría es un documento que es en el que establece toda esa información. Ya en el sitio, o sea, en la organización donde se hace la auditoría, pues se hace la primera reunión de apertura, donde se reúne a las personas a las cuales se les va a hacer la auditoría o un representante de ellos, junto con el equipo y demás, donde se les informa qué se va a hacer, si se necesita algo especial, pues se les solicita, etcétera, etcétera, y se da inicio con el proceso que es el trabajo de campo, que ya hacer pues como tal la verificación de las evidencias de cumplimiento, etcétera, y luego se hace una reunión de cierre para pues también despejar dudas con las personas, ¿no? Y finalmente se pasa a coger todo ese trabajo de campo que nos dio mucha información, a empezar a evaluarlo en equipo y empezar a elaborar y entregar ese informe final, el informe de auditoría, en el cual ya van listadas solo las no conformidades o los no cumplimientos o las observaciones y se hace pues la finalización como tal del proceso. Después pedir una fase de seguimiento que es verificar de ese informe final si la organización realmente implementó un plan de mejora y cómo le fue con, digamos, con respecto a la última auditoría. Ya como tal, digamos que como tal, aquí termina mi presentación. No sé si tengan algún tipo de pregunta. Buenas noches, sí. Buenas noches. Tengo una inquietud. Al Uh -huh, momento de ese proceso de la ISO 27001, uh de -huh. la implementación, ¿esta tiene como un prototipo, un borrador, unas plantillas para uno ya implementar una organización, o es un documento que ya la organización lo hace y ya con tal que cumpla todo está bien? No, pues dependiendo del tipo de documento, hay plantillas, ¿sí? Pero lo normal, como mencioné al principio, es que la empresa, pues normalmente, ¿qué es lo que yo normalmente sugiero? Que cojan la ISO 27002, que ahí describe precisamente para cada control qué es lo que se debería hacer y ya cada empresa lo ajusta. Por ejemplo, el primer punto, que es el tener una política de seguridad de información, pues normalmente la política es un documento, no dice, por ejemplo, en qué formato ni nada, pues sí es un documento en el cual exprese que se va a implementar un sistema de gestión de seguridad de información para estos objetivos, que se va a implementar en un tiempo de X a Y, que van a ver, o sea, tiene que como expresar de manera explícita que hay un sistema que va a cumplir con esto, que tiene unos recursos, etcétera, 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 etcétera. Creo que, no sé si de pronto el ingeniero Julián está, en los cursos hay varios, digamos que borradores de algunos de estos documentos. Eso sí sé que existe, pero en general lo que se hace es Hola, Inge. ajustar Claro lo que que sí, dice por acá la estamos. norma. Se ajusta la norma a las necesidades y a las, digamos, capacidades de la organización. Bien, perfecto. No No, sé si hay entonces, alguna otra Inge, pregunta. Ricardo Romero en el chat nos pregunta, Yo cuando tengo una una pregunta. corporación maneja muchos Ujú. correos, especifica, pero muchos correos, ¿cómo se maneja el SQI? Ujú. Cuando maneja muchos correos, pero Sí, todos son del mismo dominio, supongo, ¿cierto? O sea, @empresa.es o de, algo así. no debe ser. Ricardo, de pronto si estás audible, activas el micrófono y nos cuentas cuál sería el enfoque de la pregunta. Bien. Hola, Buenas Luis, noches, tengo una pregunta. cuéntanos, ¿qué Buenas pregunta noches, es? sí. Ujú, Gracias. Es que tengo una duda con respecto a la hora de realizar el plan de auditoría, ujú, teniendo en cuenta la cantidad de controles del anexo A. La pregunta ujú. específica es, ¿se debe incluir dentro del plan de auditoría la totalidad de los controles, eh, un- una muestra de esos controles o cómo se debe realizar en esa partecita que
que siempre he tenido la duda. Ah, ok, no, digamos que de ser una muestra no. La idea es, de la auditoría es verificar todos los controles que existan dentro de la organización, porque ahí hay un asunto. Cuando se va a implementar el SGCI, hay un documento que es el documento de aplicabilidad en el cual se coloca los controles que se va a cumplir y cuáles no, y la justificación de por cuáles no. Por ejemplo, un control que digamos que es un poco común encontrarlo, que son los controles relacionados con software seguro. ¿Qué dicen estos controles? Que la empresa desarrolla su propio software y que esos software cumplen con precisamente metodologías de desarrollo seguro, hacen pen testing, mejor dicho, cumplen con un montón de cosas de, digamos que muy técnicas de desarrollo de software. Y si la empresa no fabrica software, sino que solo lo adquiere, esos controles, por ejemplo, no existirían porque la empresa no hace eso. Sin embargo, sí deberían existir los controles que están dentro, digamos, de ese mismo dominio, que sí buscan que la empresa cuando adquiere un software de terceros o lo manda a hacer, ese software sí cumpla con unas cuotas de calidad y de seguridad que la empresa creó, eso sí. Y no, pues digamos que es muy difícil a veces aplicar una sola auditoría para todo, ¿no? Para toda la empresa. Sí. Entonces lo que se hace es segmentar por áreas y por controles. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy a coger a los de talento humano o a los de recursos humanos, bueno, y voy a auditarles el 6, el 7 y el 8, un ejemplo. Sí. No más. Y dentro de ese plan, porque es que ahí, digamos que aquí faltó algo, el programa de auditoría. El plan de auditoría es para cada auditoría que yo voy a hacer. Pues yo puedo generar todo un programa de auditoría que normalmente es para todo el año y coloco en enero voy a hacer esto, en febrero voy a hacer esto, en marzo voy a hacer esto y así dejo todas las auditorías para que cubran todo el alcance del sistema y todos los controles, pero de manera periódica para que no haya saturación. Sí, sí, porque vuelve muy extensa la auditoría metiendo todos los controles en uno. Es correcto. ¿Cierto? Sí, no. Eso no se hace por eso. Bueno, si al caso cuando son las de certificación, que eso sí toca. Pero digamos las internas, no, es muy raro ver eso. Y en muchos casos las de segunda parte solo piden evaluar ciertos elementos de ciertas áreas, no piden tampoco auditar toda la empresa. Ok. No sé si de pronto alguien tiene otra pregunta o yo tengo de pronto otra pregunta interesante. Sí, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, Freddy, cuéntanos, ¿cuál es la inquietud? Bueno, realmente yo soy muy nuevo en todos estos procesos de auditoría, pero sí me llama la atención lo siguiente. Se habla de que la auditoría es un proceso repetitivo, que me parece correcto, pero no se habló nada de tener en cuenta los resultados de las auditorías pasadas. Mi pregunta es, cuando se hace una nueva auditoría, ¿qué importancia le da a los resultados de previas auditorías? Esa es la primera. Y la última, Claro, dentro pregunta, de discúlpame, de una vez le hago la otra pregunta, es, cuando se encuentra una falencia o una omisión, algo que da como parte negativa en la auditoría, que es para mejorar, ¿cuántas muestras se deben tomar? O sea, yo no solamente me debo quedar quieto o contento con que vea un error y ya, lo tomo todo como si fuera mal. Supongo que deberá hacerse varias muestras, ¿no? Gracias. Bueno, la primera, ¿no? La primera, ¿cómo era? ¿Cómo era la primera? ¿Me la repite, por favor? Con respecto a las auditorías previas, los resultados, ¿qué gran Ok. importancia se le da a esos resultados? Bueno, cuando uno hace digamos, el primer proceso, ¿no? Este primer proceso obviamente va a generar más documentación. ¿De qué? De la implementación del sistema, de los resultados de la evaluación, que eso incluye obviamente los resultados de la auditoría. Ahí es donde tenemos, digamos, la primera opción de mejora real, porque al principio, digamos que estábamos trabajando más como con suposiciones, ¿no? Normalmente, dentro de la información que se utiliza para planear otra auditoría, entra toda la información, lo cual incluye los resultados de las autoridades anteriores. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo veo que hay una no conformidad que es repetitiva? Por ejemplo, que ya llevo 2, 3 auditorías y persiste la misma no conformidad. Eso ya se considera como una no conformidad mayor, la cual tiene que tener solución sí o sí, y pues se le tiene que empezar, digamos, ahí es donde la gerencia tiene que sacar su
liderazgo y empezar a asignar los recursos y empezar a exigir resultados por ese lado, porque digamos que el auditor hace precisamente la evaluación del sistema, pero los encargados, pues precisamente de los procesos de calidad y de seguridad de información, por ejemplo, la oficina de sistemas o soporte, como se llame, son los que tienen que empezar a gestionar, normalmente, pues sí, apoyados por alguien de auditoría, pero ellos son los que tienen que verificar qué es lo que está mal y cómo lo mejoran. Eso sí es clave. Y toda esa información, o sea, siempre entre más el proceso esté más maduro, se va a contar con la documentación de auditorías anteriores, siempre. Buenas noches. Mi nombre es Luis Mendoza. Disculpa, quería hacer como un aporte a lo que acaba de mencionar el compañero, y es lo siguiente. Cuando se hace un proceso de auditoría y salen no conformidades, se presenta un plan de acción para solucionar esa no conformidad. Y como dice usted, si vuelve a pasar el mismo evento, quiere decir que el plan de acción que se planteó no fue eficaz. Como decía O usted, no se ejecutó, a veces pasa. sí, porque hay veces que tú le haces seguimiento y tú le puedes hacer un cierre a esa no conformidad porque te presentó un plan, lo monitoreó y se ejecutó, pero posiblemente el evento volvió a pasar, entonces quiere decir que el plan no fue eficaz. Cuando uno define en el PHBA, que es planear y el hacer y el verificar y la acción de mejora, entonces quiere decir que uno cuando define, cada proceso tiene una definición de criterios. Esos criterios son los que se evalúan a través de los diferentes controles. Entonces, muchas veces es hacerle seguimiento a lo que está planificado y al criterio definido para ese proceso, para cada uno de los procesos, pues. Creo que la parte de la auditoría sí es repetitiva y, como dices tú, se convierte en una acción mayor, ¿no? Una no conformidad mayor, cuando es reiterada. Sí. Bueno, sí. Sí, exacto. En ese caso, por ejemplo, cuando es reiterada, toca profundizar en ella porque, de hecho, o sea, es grave, ¿sí? Hay que empezar a mirar por qué pasa, o sea, es por falta de recursos, porque los planes que se han implementado no han sido efectivos, pero entonces ahí normalmente se hace una investigación un poquito más profunda de por qué continúa. De hecho, eso es muy poco común. Disculpa, a veces lo que pasa es que muchas veces en la investigación no se crea bien la causa raíz. Es poder determinar en verdad qué es lo que lo origina realmente. Entonces, si no se identifica la causa raíz, puede pasar que el plan de acción que uno asigne o diseñe no va a cumplir el objetivo porque la causa raíz no ha sido identificada. Entonces, por lo tanto, no podrá mitigarse el riesgo. Seguirá latente y en cualquier momento sale. Bueno, gracias, muy amable. Buena su presentación, gracias. Bueno, muchas gracias. Para aportar ahí un pedacito ahí a lo que dijo el compañero Luis Mendoza, cuando se revisa el plan de mejoramiento, el plan de acción, y se han realizado las actividades, pero se encuentra que es recurrente la no conformidad, no es que no haya sido eficaz, sino que no fue efectivo, porque eficaz es de que se realizaron las actividades, pero de pronto las actividades no fueron suficientes o las acertadas para eliminar la causa raíz. Sí, es que por eso es que es importante ahí durante el proceso de auditoría recabar la evidencia precisamente de qué es lo que está pasando y tratar de profundizar, por ejemplo, cuando ya se presentan ese tipo de cosas, centrarse más en esto y empezar a verificar por qué está pasando, dónde es que está pasando, cuál es precisamente ese factor que determina por qué no se cumple. Y eso pues ya como tal, pues muchas veces, dependiendo del tipo de elemento, requiere informática forense y un poco de cosas. Pero pues digamos que ya nos pasamos a otra área un poquito más avanzada, ¿sí? Informática forense y todo esto. Sí, bueno, la otra pregunta que tengo es con el tema de riesgos. Teniendo en cuenta que la ISO 27001-2014 se realizó para que estuviera alineada
con las otras normas, teniendo en cuenta se me fue, teniendo en cuenta pues como ¿El ciclo de mejora continua? No, el formato de alto nivel pues que tiene ya todas las normas ahora. Se me da el nombre correcto. Pero teniendo en cuenta eso, que esa norma está alineada prácticamente con 31.000, que es la de riesgos. ¿Por qué razón la 27.001 continúa con el tema de los activos, que es de riesgo de los activos, y no se alinea también con 31.000? Porque es que se volvería como una bola de nieve implementar riesgos 27.000, 27.001, 27.005, teniendo en cuenta que la 27.001 está alineada con 31.000. No sé si me hago entender con respecto a la pregunta. O sea, la cosa es de ISO 32.000 y ISO 27.005, ¿sí? Sí. Teniendo en cuenta que la estructura de alto nivel, es que llama, está alineada con 31.000. Sí. Bueno, pues lo que pasa es que, pues digamos que eso no está escrito en la norma, pero es como mi suposición. Es porque la ISO 31.000, precisamente como es de alto nivel, requiere de más tiempo de preparación, de documentación, etcétera, etcétera. Y es un sistema aparte, ¿no? Mientras que la 27.005 es más como una adaptación de precisamente el sistema como de monitoreo y seguimiento continuo para estar evaluando elementos que uno no sabe cuándo va a tener una reacción, digamos, negativa. Por ejemplo, cuándo se va a caer un sistema o cuándo va a ser vulnerado un servidor. Entonces creo que más es por el tiempo de evaluación rápida, pero pues sí, cuando tengo ya muchos activos es difícil el control. Eso sí, totalmente de acuerdo. El problema va por ese, por cantidad versus cantidad. A mayor cantidad, pues va a disminuir la calidad. Sí, señor. Y aparte de Pero eso... creo que es por eso. Y aparte de eso, que la norma en ninguna parte menciona que se debe evaluar los riesgos de los activos. Se deben evaluar simplemente los 3 riesgos que están establecidos para seguridad de la información, que son los de integridad, disponibilidad y confidencialidad. Sí, aunque la norma dice que, o sea, tienen que ser esos, aunque no limitándose a ellos. Podría hablar también de, por ejemplo, otros criterios de calidad de la información. Por ejemplo, coger lo que es la ISO 25.000, que tiene otros criterios extras, ¿sí? O alimentarlo, que también es posible, pero digamos que es más complejo. Empezar a mirar otras, como Mayerit, otras, digamos, Risk IT, que son otras metodologías de gestión del riesgo, y que pueden convivir junto con la 27.001. Sin embargo, son, digamos, 2 normas pesadas. Entonces, manejar las 2 al tiempo es complejo. Porque, evidentemente, la norma, la 27.001, en ningún momento le dice a uno que haga esto con la 27.005, sino que la sugiere dentro de la familia porque ya está. Pero no significa que tenga que casarme con ella. Puedo usar otra. Pero lo que pasa es que las otras, por ejemplo, SP800-30, que es de la NIST, es súper densa. Entonces, esa es muy buena, pero súper pesada. Bien, excelente, ingeniero Misael. Interesante todo el tema de los conceptos. Bueno, quisimos darles una abrebocas pues de todo este mundo en cuanto al tema de la auditoría. Vamos a poder responder más a fondo las preguntas, las inquietudes y todo esto que tiene que ver con el tema de la auditoría ISO 27001, pues en el transcurso de las personas que están interesadas en realizar esta certificación y este curso de preparación para alcanzarlo a nivel internacional. Bien, entonces, de antemano, ingeniero Misael, muchas gracias por la charla, por estar con nosotros, y vamos a darle paso al ingeniero John Vélez. El ingeniero John Vélez es manager de consultoría y entrenamiento de Hexagon IT, y él pues nos va a contar y nos va a hablar sobre los beneficios de cómo de certificarnos y poder obtener estos cursos, ¿no? Y estas certificaciones. Entonces, ingeniero John, buenas noches y bienvenido. Gracias, Julián. Buenas noches y buenas noches para todos. Un saludo especial. Ingeniero Misael, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia en esta noche.
Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Claro que sí, ingenieros. Espero que les haya gustado. Total. Creo que aprendimos cosas nuevas hoy para las personas que no estamos en el tema de la ISO 27001, ¿no? Y bueno, para las personas que ya tienen conocimiento y experiencia y que estén interesados en alcanzar las certificaciones, entonces los invitamos a que se queden unos 15, 20 minutos más que vamos a dar la información, o si alguien ya tiene la certificación o si de momento no le interesa, bueno, un placer haberlos tenido en estos bootcamps. Recuerde que estamos dando estos bootcamps todos los martes de 7 a 9 de la noche, diferentes temas, manejamos más de 40 cursos de certificación, todos nuestros cursos conllevan a una certificación internacional. Y están cordialmente invitados, siempre los queremos tener acá, aprovechando estos espacios, aprendiendo cosas nuevas. Estamos grabando la sesión, se las vamos a enviar vía email, le enviamos el link, esto lo subimos al canal de YouTube, al cual los invitamos también a que se inscriban, por si no alcanzan a estar en alguna sesión, pueden después revisar el video, lo dejamos de manera pública, para que puedan revisar el video de todas estas sesiones, ¿no? Y les vamos a enviar el material también que voy a compartir en este momento. Entonces, procedo a compartir la pantalla. Vamos a compartir y les muestro el proceso de certificación para las personas que estén interesados en realizar los cursos de certificación y obtener los beneficios que estamos manejando en el programa Training IT. Bien, somos Hexacom Information Technology, somos partner de Oracle y CertiJoin. ¿Se ve mi presentación? ¿Está bien la pantalla? Sí, estamos viendo. Ok, perfecto. Partners de Oracle de CertiJoin, tenemos sedes en Miami para el mercado latino, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, en Colombia estamos en Bogotá y en la ciudad de Medellín. Tenemos dos áreas de negocio, uno es realizar consultoría empresarial. Nuestros consultores pues son personas certificadas en herramientas y al ser partner de Oracle implementamos en su gran mayoría proyectos Oracle. Ofrecemos también personas certificadas en agilismo con Scrum, que llevamos a la transformación de las organizaciones o a adoptar los marcos de trabajo Agile. Y también realizamos la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información bajo el estándar de la norma ISO 27001. Y nuestro segundo renglón es los cursos de certificación internacional. Como les comentaba, tenemos más de 40 cursos de certificación. Todos nuestros cursos conllevan a una certificación internacional con nuestras membresías. Realizamos la certificación o el entrenamiento para alcanzar la certificación PMP, todos los temas de marco Agile como Scrum, Design Thinking, Innovation Management, vamos a ITIL, TOGAF, COVID, la ISO 27001, entre muchas otras. Manejamos desde hace 5 años un programa que se llama Training IT. Training IT está ofreciendo becas y descuentos y capacitación en cursos hasta 100% gratis para toda la población del área de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Estas son nuestras alianzas y membresías que patrocinan como tal el programa de entrenamiento. Y que pertenecemos a ellas. Tenemos algunas universidades convenio en donde damos nuestros cursos de certificación y en algunas de ellas los valen como opción de grado para sus estudiantes. Esta es nuestra membresía con Oracle, en la cual pueden corroborar la información. Esta es nuestra membresía con CertiJoin. Recuerden que le vamos a compartir esta presentación. Y vamos a alcanzar las certificaciones de ISO 27001 con el ente CertiJoin. CertiJoin es un ente norteamericano con sede en Miami para el mercado latino que ofrece la certificación internacional en la norma o en el estándar ISO 27001 como tal. Hay 3 niveles de certificación para la ISO 27001. El primero es el Implementer,
Vamos a aprender a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información en este curso y vamos a estudiar a profundidad la norma como tal y varias normas que lo componen, como la 27002. Tenemos el curso de certificación de auditor interno, es prerequisito ser implemente para ser auditor interno, y luego de que yo soy auditor interno puedo convertirme o realizar el curso de certificación de auditor líder. Nuestro programa de entrenamiento en este momento es 100% virtual. Antes teníamos presencialidad en las ciudades donde tenemos oficinas. Obviamente, por el tema de la pandemia, ya todos son 100% virtual. De momento, este entrenamiento 100% virtual lo compone de la siguiente manera. Realizamos unos bootcamp online sábados de 9 a.m. a 5 p.m., para los que no estén de pronto familiarizados con el término de bootcamp, bootcamp es un entrenamiento rápido. Aquí vamos a ver 6 horas por cada uno de los cursos de certificación y damos 6 meses de acceso a la plataforma. Venimos desde hace 5 años trabajando con educación virtual, tenemos una plataforma muy madura, tenemos experiencia en formación virtual, no es algo nuevo para nosotros, sí adaptamos mucho más porque el 100% de nuestros alumnos se convirtieron a modalidad virtual, entonces adaptamos mucho más la plataforma, robustecimos los servidores pues para tener un mejor acceso, es todo lo que hicimos, ya nuestros contenidos los teníamos y todo estaba ya listo para educación virtual. Entonces, ustedes por cada curso van a tener 6 meses de acceso a la plataforma, van a tener un entrenamiento online, algo similar como lo que estamos haciendo en este momento, solo que lo vamos a tener directamente en nuestra plataforma. Todos los estudiantes antes de entrar al bootcamp ya deben tener el acceso a la plataforma. En la plataforma van a encontrar los materiales oficiales de certificación, actividades, plantillas, que inclusive lo estaban hablando durante el transcurso de la charla del ingeniero Misael, algunas plantillas, formatos que se diligencian, esas actividades se suben y van a tener un simulador para el examen. El simulador es clave para aprobar el examen de certificación y más si hay personas que nunca han presentado un examen de certificación internacional. Vamos a trabajar entre 100 a 300 horas de autoestudio con los simuladores. Bien, importante resaltar que el examen ya está liberado en español. Cada examen tiene una duración de 1 hora, 40 preguntas y va a ser en español. ¿Sí? El año pasado se presentaba en inglés, ya lo liberaron en español y es un español certificado, no es una traducción Google Translate, es un buen español. Y entonces lo podemos hacer en nuestro idioma materno, ¿bien? Ese es nuestro formato de capacitación, ese es nuestro formato en el que nuestros alumnos van a realizar los cursos y van a alcanzar las certificaciones. Como les comentaba, el ente certificador con el que trabajamos es CertiJoin. En esta URL ustedes pueden corroborar el precio del voucher. Ustedes pueden comprar el voucher directamente al ente certificador. Este es un ente certificador que no exige como prerequisito los cursos para convalidar los conocimientos y alcanzar la certificación. Ellos venden directamente el voucher a las personas naturales. Ustedes pagan $200, que es el costo del voucher de cada uno de las certificaciones, y pueden realizar la certificación como tal. Pero ellos no les van a entregar ni entrenamiento, ni material, ni simuladores. Eso lo hacemos a través de los partners, o lo hacen ellos a través de los partners, a través de personas o empresas como nosotros que damos la capacitación para que luego presenten el examen de certificación. Es decir, preparamos las personas, a nuestros alumnos, para que alcancen esas certificaciones. Además, que a raíz del programa Training IT vamos a tener unos descuentos especiales y unas becas que los cubren, que son estos. No cobramos el curso es 100% gratis, 100% gratis, pero además de que el curso es 100% gratis, damos un descuento del 40% sobre el voucher. Es decir, que van a pagar $120.
Por $120 van a llevar el curso de certificación, los 6 meses de acceso en la plataforma, van a tener el entrenamiento en el bootcamp, que ya les doy las fechas del bootcamp, van a tener los simuladores del examen y van a tener el voucher de certificación, y además del voucher van a tener 2 oportunidades por examen. Es decir, si lo presento la primera vez y no lo apruebo, voy a tener otra oportunidad sin necesidad de pagar otro voucher. ¿Listo? Esto para las personas que empiecen a realizar la matrícula a partir de mañana, 22 de julio, hasta el 1 de agosto. Si no alcanzan esa fecha, el porcentaje se va reduciendo. Del 2 de agosto al 16 van a pagar $140 y del 17 de agosto en adelante van a pagar los $200 del voucher, pero les sigue incluyendo todo. 6 meses de acceso a la plataforma, los simuladores, las actividades, el entrenamiento del bootcamp y el voucher para presentar el examen de certificación. Para las personas que están en Colombia, el dólar quedó congelado a 3.400 pesos colombianos y les quedarían 408.000 pesos. ¿Ven? Por aquello de la fluctuación que ha tenido tan alta el peso colombiano. Tenemos varios bootcamp de entrenamiento. Tenemos los 3 niveles de entrenamiento y tenemos un bootcamp de ciberseguridad también para las personas que estén interesados en alcanzar esta certificación. Este curso de ciberseguridad se va a hacer el sábado 8 de agosto. El bootcamp de ISO 27001, auditor interno y auditor líder, lo vamos a realizar el sábado 29 de agosto y el de ISO 27001 Implementer el sábado 19 de septiembre. Estos bootcamps son en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde GMT-5, es decir, horario Miami, México, Colombia, Perú, Ecuador. Para las personas que nos acompañan de Guatemala, 1 horita antes, nos conectamos a las 8 de la mañana desde Guatemala hasta las 4, y las personas de Chile vamos a estar 2 horas después, es decir, 11 de la mañana a 8 de la noche. Eso es para las personas que elijan uno de estos cursos. Puede elegir o ciberseguridad o ISO Implementer, y si ya tiene esa o tiene la de auditor interno y quiere hacer la de líder, la puede hacer, es decir, uno de los 2 cursos. Las personas que estén interesados en más cursos y alcanzar estas certificaciones, los cursos siguen siendo gratis, no los cobramos. Estos cursos en el mercado latinoamericano tienen un costo de $600 a $1.000, más $200 del voucher. Es que en realidad estarían pagando mínimamente $800 por cada curso. Recuerden, $800 en el mercado. Van a pagar únicamente $120. O sea que el beneficio es bien alto. Y si se animan a los 2 cursos, que pueden elegir también entre Implementer, auditor interno o ciberseguridad Implementer, lo pueden combinar como quieran, de solo 2 cursos, siguen siendo gratis y van a tener un 2 por 1, es decir, van a pagar 1 y van a llevar 2. Van a pagar únicamente $200 y pueden elegir 2 cursos, ¿bien? Eso hasta el 1 de agosto. Y si es del 16 de agosto, del 2 al 16 de agosto, entonces el descuento es del 30% y aquí pagarían $250. ¿Bien? Y si es del 17 de agosto en adelante, entonces pagarían el costo de los vouchers, de los 2 vouchers. Pero siguen siendo los cursos gratis. Solo van a pagar los vouchers y todos los cursos conllevan a todo lo que les he comentado. Acceso a plataformas, simuladores, actividades y vouchers. ¿Listo? Ahí continúan las mismas fechas y pueden elegirlo como deseen. Si alguien está interesado en las 3 certificaciones, entonces va a obtener un 50% de descuento en todos los vouchers, es decir, que por $300, ni lo que vale el 50% de la mitad de un curso, se van a llevar 3 cursos de certificación
con las 3 certificaciones internacionales. Esto sí hace la matrícula hasta el 1 de agosto y sigue aumentando de acuerdo a las siguientes fechas. Bien, 3 cursos lo pueden elegir como sea. Pueden ser los 3 de ISO, Implementer, Auditor Interno, Auditor Líder, o 2 de ISO y 1 de ciberseguridad, como lo quieran elegir. Y si alguna persona desea aprovechar los 4 cursos de certificación en gestión de la seguridad de la información, es decir, que puede hacer el de ISO 27001 Implementer, Auditor Interno, Auditor Líder y Ciberseguridad, va a pagar el 50% de los vouchers, es decir, únicamente $400 por los 4 cursos. Bien, hasta el 1 de agosto que hagan la matrícula. Si dejan pasar del 2 de agosto al 16, ya sería solo el 30% de descuento y del 17 en adelante pagaría los vouchers, $800. Bien, recuerden las fechas: ciberseguridad, sábado 8 de agosto, por eso es importante que si alguien está interesado en el de ciberseguridad, debe realizar la matrícula a más tardar el 6 de agosto. Luego ISO 27001, Auditor Interno, Auditor Líder, 29 de agosto y el de Implementer 19 de septiembre. Importante, por los 4 cursos van a tener 2 años de acceso a la plataforma. 2 años. Y cuando digo 2 años, aquí influye el autoestudio. Es decir, ustedes asisten a este bootcamp, realizan el trabajo sobre la plataforma y cuando se sienten listos solicitan el voucher de certificación. Hay personas que lo solicitan a las 2 semanas de haber visto el bootcamp. Por ejemplo, entro al bootcamp de ciberseguridad el 8 de agosto y al 23 de agosto estoy solicitando mi voucher para la certificación, para presentar el examen de certificación. Bien, hago los otros el 29 de agosto y hacia el 15-30 de septiembre estaría solicitando el otro y el 19 lo estaría solicitando hasta octubre. Tienen hasta 2 años para presentar los exámenes de certificación, 6 meses por cada uno de los cursos de certificación. Entonces, ustedes eligen si lo presentan en 15 días, en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. Lo que no pueden dejar pasar son 6 meses por cada uno de los cursos. No lo pueden dejar pasar, es decir, a los 6 meses me certifico en uno, a los 6 meses en otro, a los 6 meses en otro, a los 6 meses en otro. Bien, porque estos vouchers tienen una caducidad de 6 meses, que es más que suficiente para presentar este examen de certificación. El tiempo lo deciden ustedes, cada uno de ustedes en su entrenamiento dentro de la plataforma. Lo que les pedimos es que asistan a este bootcamp de los sábados y después trabajan autónomamente en la plataforma. Estos son los factores claves de éxito de nuestros cursos de certificación. Nuestros instructores son expertos en cada área con experiencia docente y corporativa. Normalmente son nuestros consultores que están implementando los sistemas de gestión, auditándolos en las empresas sobre ISO 27001, realizando proyectos dentro de las empresas y realizan las capacitaciones en horarios nocturnos y sabatinos. El 90% de nuestros alumnos alcanzan la certificación para la cual se inscriben. El 10% de los alumnos que no alcanzan esas certificaciones es porque o abandonan el curso o no siguen los lineamientos. Los lineamientos son sencillos y son los que les he dicho. Asisten al bootcamp, trabajan en la plataforma, hacen las actividades, realizan los simuladores y cuando se sienten listos solicitan el examen de certificación y lo presentan y listo, nos certificamos. ¿Bien? Ya nuestras clases todas son 100% virtuales. Para realizar la matrícula, entonces necesitamos la copia del documento de identidad. Si es graduado, tiene educación terciaria o universitaria de niveles técnico, tecnológico, profesional, nos envía su acta de grado, diploma o su credencial profesional o tarjeta profesional. Y si no es graduado y si es estudiante, nos envía un carnet o un certificado de estudios. No, acá dice vigente, pero no importa si en algún momento, si no está estudiando de momento. Así tenga una fecha de vencimiento, pero algo que lo identifique como un estudiante.
Bien, vamos a llenar una carta de compromiso. Este formato se los vamos a entregar. Recuerde que lo que estamos otorgando es una beca, entonces es una hoja de matrícula en donde ustedes se comprometen a asistir mínimo al 80% de las sesiones programadas. ¿Sí? Para este caso sería los bootcamps. Si alguien no puede un sábado asistir a uno de los bootcamps, no hay inconveniente, las sesiones quedan grabadas por 3 días después sobre la plataforma. Entonces ingresan al otro día, el domingo, y reproducen la sesión de los bootcamps. Es importante que la reproduzca porque así no puede asistir, luego la reproduce y de esa manera en la plataforma que he identificado como asistente a el bootcamp. Recuerden que debemos garantizar una asistencia mínima al 80% de las sesiones y eso es lo que van a firmar en esta carta de compromiso. Llegado el caso de que no se les presente dificultades laborales, familiares, etcétera, y no puedan hacerlo, no pasa nada, no hay ningún tipo de sanción, no van a pagar nada más de lo que les estamos diciendo. No podemos aplazar el curso, o sea, el curso lo puede terminar en esos 6 meses, ya es suficiente tiempo. Si no puede, no pasa nada, simplemente lo único que pasaría es que pierde su condición de becario. Es decir, que si quiere realizar otro curso con nosotros, ya no lo puede hacer de forma de beca. Con mucho gusto le damos el entrenamiento, pero debe pagar el costo de los cursos que oscilan entre 600 y $1,000 más el voucher, ¿sí? Si lo desea hacer con nosotros. Bien, entonces, reúnen estos documentos, hacen el pago del porcentaje del voucher de acuerdo a los programas que les acabo de mostrar, si 1 o 2 o 3 o los 4 cursos, este pago lo van a hacer, se les va a enviar un link para que hagan el proceso de pago. Esto se hace a través de las plataformas que todos conocemos, Payco, Payu, PayPal, cualquiera de esas lo puede realizar, plataformas que ya las conocemos, garantizan que lo que está comprando se le va a cumplir y si no le retornan su dinero. O sea que trabajamos con esas plataformas, no tiene ningún inconveniente. Una vez tengan esos documentos, se lo van a enviar a Julián. Julián es el director de entrenamiento para América Latina, se lo envían a este email y ahí hacen el proceso de matrícula. En 2 días hábiles se les da de alta en la plataforma y empiezan a trabajar sobre la plataforma. En la plataforma encuentran los videos también, material oficial y videos. Ahí pueden irse formando, esperan al bootcamp. En el bootcamp si tienen inquietudes se las presentan al profesor. Si no tienen ninguna inquietud, pues igual el profesor va a compartir todo el material de certificación. Llevamos a nuestros alumnos a que alcancen las certificaciones internacionales porque nuestros patrocinadores nos miden por número de personas certificadas, más no por número de personas capacitadas. Por eso es importante que ustedes alcancen la certificación. Y los más beneficiados son ustedes mismos. Una certificación les va a ayudar a elevar su perfil profesional y les va a ayudar seguramente a ubicación laboral o a una mejor ubicación laboral. En América Latina hacen falta 650,000 personas del área de las TICs para trabajar. Pero hay ingenieros de sistemas y personas de las TICs que no tienen empleo. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen definido un perfil. Y las certificaciones internacionales a eso ayudan también, sobre todo para las personas que están iniciando y no tienen experiencia, a que eleven su perfil. Bien, ¿qué preguntas, qué dudas, qué inquietudes tenemos? Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién habla y qué ciudad, por favor? Hola, muy buenas. Te habla Luis Jiménez desde Ecuador. Y una consulta con respecto a la certificación de ciberseguridad. No sé si es que entendí bien y me podrías confirmar. ¿Está enfocada en la ISO 27001 con respecto a ciberseguridad o es totalmente diferente? Gracias. Ok, perfecto. Sí, es diferente. No, o sea, para las ISO 27001, Dani, pues nos basamos en la norma,
pero cybersecurity lo hacemos en lo que es como tal, ciberseguridad. O sea, no está enfocado en la norma, solo que sí hace parte como de toda esta parte de entrenamiento de seguridad, y para los que quieran aprovecharlo, que tenemos el bootcamp el sábado 8 de agosto, pues se pueden inscribir a ese también. ¿Ven? Pero no es con énfasis en la norma, ¿de acuerdo? Listo, gracias. Es lo que es ciberseguridad como tal. Bien, Dani, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Sobre el proceso? ¿No? Sí, Víctor, dinos. Dale. Si puedes desactivar el micrófono, activarlo, perdón, lo haces, y si tienes inconvenientes de audio, pues lo escribes acá, como quieras. Ok, escríbelo, Víctor. Te esperamos. Dale, te esperamos. Mientras tanto, si alguien desea silenciar el micrófono y hacer alguna pregunta, mientras Víctor nos escribe, con el mayor gusto. Hago otra consulta aprovechando el tiempo. Dale. Para el tema de la ISO 27001, ¿cuál sería la certificación que se debe tomar como primera para poder obtener este tipo de certificados? La implementación. ISO 27001 Implementer sería el primer curso. Luego de que presentas el examen y te certificas, continuarías con auditor interno, ISO 27001 auditor interno. Presentas el examen, te certificas, luego continuarías con ISO 27001 auditoría. Ok, listo, muchas gracias. Bien, con gusto. Y para ciberseguridad no hay prerequisito, o sea, es la primera. Entonces obtendríamos la primera certificación con cybersecurity. Ok. A ver, ¿cuál es la pregunta que tenemos por acá? De Víctor. De ethical hacking, no, Víctor, no. No, de momento no tenemos cursos de ethical hacking, perdón. Solo el de cybersecurity. O la norma ISO 27000. Buenas noches desde Colombia. Hola Danilo, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué pena interrumpir. Muy amable por este webinar. Para mí ha sido muy productivo, ya que estoy apenas empezando en este mundo de la ciberseguridad. ¿Me podría ampliar un poco, por favor, la certificación en ciberseguridad? ¿Qué enfoque tiene? Ethical hacking, pentesting, no sé. ¿Me podría ampliar, por favor, esa certificación que tienen? Sí, claro, con gusto. Mira, les comparto la pantalla de nuevo y les muestro rápidamente el brochure de cybersecurity. Lo tengo por acá. A ver. El brochure y tenemos... Ups, ¿qué me hizo acá? Acá lo tenemos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Bien, mira. Este es el brochure del ente certificador y este es el curso y el examen. Bueno, todos los exámenes son 40 preguntas en una hora. O sea, estas certificaciones se alcanzan rápido. La certificación se llama Cybersecurity Certified Expert, SCE. Entonces, para crear habilidades y conocimientos sobre la protección de datos y sistemas en las organizaciones. Garantizamos que los candidatos tengan el contenido necesario para comprender el aspecto técnico de la seguridad de la información, comprendiendo mejor las amenazas que afectan las redes de las empresas y el conocimiento para prevenir ataques y vencer.
Ok, de acuerdo a esto, entonces, no sé si lo comprendo bien, esta sería como la certificación inicial para uno seguir con el camino de la ciberseguridad. Este sería el primer paso, la primera certificación. Así es, correcto. Así es. Esta sería la primera y después profundizaríamos sobre las siguientes. Gracias, muy amable. Con mucho gusto, Daniel. Mira, vamos a ver conceptos de ciberseguridad, principios de arquitectura, el modelo OSI, en defensa, profundidad, cortafuego, segmentación, monitorización, detección, revista, encriptación, seguridad de redes, sistemas, aplicaciones y datos, respuesta ante incidentes, implicaciones de seguridad y adopción de tecnología en evolución, y bueno, luego realizaríamos simulacros del examen de certificación. Está dirigido a este tipo de personas, auditores de seguridad, especialistas en seguridad, miembros de equipo de seguridad, ingenieros que deseen prepararse en el rol de la seguridad de la información y el examen, lo que les he comentado. Se aprueba con el 65% de las preguntas, todos los exámenes de certificación. Se aprueban con el 65% de las preguntas correctamente respondidas. Es decir, con 27 preguntas de 40 aprobamos el examen de selección, de certificación. Todos los formatos del examen son de selección múltiple. Todos los exámenes de certificación que existen son en formato de selección múltiple, inclusive los técnicos, por ejemplo, como los de base de datos Oracle, de Java. Siempre es A, B, C, D, elíjalo. Recuerden, lo presentamos en español. Y ya, aquí estaría el contenido del curso. Normalmente este brochure también se lo envían con la información. ¿Bien? Gracias por la información, muy amable. Espero la información al correo. Gracias. Claro que sí, Danilo, con el mayor gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Han escrito algo en el chat? ¿No? Bueno, bien. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Y para nosotros, siempre un placer estar aquí con ustedes. Siempre los esperamos los martes 7 a 9 para los que quieran seguirnos acompañando en los siguientes temas que tenemos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, inscribirse al canal. Nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, publicitamos ofertas de empleo. Nuestras membresías y nuestras patrocinadores siempre nos sacan ofertas de empleo. Inclusive con la pandemia ha bajado un poco, pero siguen habiendo ofertas de empleo en las TICs por el fenómeno que vivimos en todos los países. Entonces les recomiendo que nos sigan porque van a poder revisar ofertas de empleo y van a poder también revisar estos programas de becas que estamos manejando. Un abrazo gigante para todos ustedes en sus casas, un saludo de bienestar para sus familias y para ustedes y nos seguimos viendo por acá. Muchas gracias por estar aquí. Abrazos. ¿Hay otra pregunta de pronto? Me pareció ver en el chat. Bueno, excelente, Danilo. Claro que sí, con mucho gusto. Bien, bien, Victoria, igualmente. Ricardo, una feliz noche. Carlos, igual. Bye, bye. Nos seguimos viendo. Abrazo.